Hola, ¿qué tal? Es un gusto para mí saludarte en tu Bioencuentro podcast. Te saluda el doctor Pedro Alonso. Y bueno, pues el día de hoy con un tema muy interesante y un invitado todavía más interesante, la fuerza de BioLiver. Fíjense bien, cómo pues muchas veces vemos dos áreas antagónicas, ¿no? Por un lado, hay quien no le da la importancia a la función hepática y bueno, lo dejamos de un lado. Pero luego viene otro concepto, otra forma de ver las cosas en donde todo es la parte hepática, ¿no? Y la función del hígado, y el hígado para una cosa y el hígado para otra cosa. Precisamente para aclarar, para platicar de todas esas cosas, el día de hoy tenemos un invitado muy interesante, bueno, una invitada muy interesante, y recordarle rapidísimo la dinámica previo a presentarla del día de hoy. Vamos a estar hablando precisamente de la fuerza de BioLiver y vamos a desarrollar un tema en este sentido. Pon mucha atención porque al final nuestro invitado va a hacer una pregunta y responde esa pregunta en Facebook y bueno, te harás acreedor, la primera persona que lo responda será acreedor precisamente a un BioLiver el día de hoy, ¿va? Entonces es importante mencionarlo desde ahorita y bueno, ahora sí, sin más preámbulo, me encantaría presentarles a la persona con la que voy a tener el gusto el día de hoy de estar platicando de esto, de las funciones hepáticas, de BioLiver, y pues bueno, me gustaría presentar a la doctora Gabriela Rubalcaba. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Pedro? Bienvenido. Bueno, bienvenida yo, bienvenido a todo el programa. Un placer estar aquí, ahora de este lado. Como podrán ver, cuesta un poquito de trabajo. Pero bueno, fascinada de hablar de esta parte del hígado. Como bien dices en esta introducción que diste, a veces no le damos la importancia, no sabemos identificar cuándo trabajar el hígado o cuándo ayudarnos con BioLiver, en qué momento nos ayudaríamos con BioLiver. Cuando realmente esto tiene de fondo algo bien importante, que es un órgano vital. Sin hígado no vivimos, entonces eso es importante que sepas. Y hablar de BioLiver, pues como su nombre lo dice, es hablar de hígado, Pedro. Y yo creo que aquí este órgano que todos tenemos el concepto de que es la fábrica del cuerpo y que cumple más de que tantas funciones, cientos de funciones diarias, y yo creo que todavía estamos por descubrir muchas de las funciones de este gran órgano. Si bien es cierto, es un órgano bien interesante, es un órgano vital, es un órgano súper aguantador, pero ¿qué crees? Necesita tener condiciones y elementos necesarios para que ese órgano siga avanzando. Y hay muchas enfermedades o hay muchas condiciones que no somos conscientes, pero que está implicado un hígado. A lo mejor identificamos un hígado graso y decimos, pues sí, enfermedad del hígado, ¿no? Una hepatitis, pues sí está inflamado el hígado, una cirrosis donde ya hay una alteración del hígado. Y yo creo que a veces, Pedro, hasta ahí se queda, cuando realmente hay más enfermedades que tienen que ver con esta parte. Así es. Fíjate, ahorita que mencionas estás mencionando algunas enfermedades, efectivamente, pues luego se nos vendría a la mente, ay, sí es cierto, el hígado, ¿no? Para una hepatitis o para una cirrosis hepática, pero yo creo que la enfermedad número uno, Gaby, el día de hoy, que desgraciadamente por la que como población estamos pasando, una diabetes, por ejemplo, exacto, ¿no? Entonces, una alteración metabólica que está muy relacionada con una alteración hepática y que muy pocas veces, Gaby, lo relacionamos con una función hepática. Exacto, diste en el clavo, doctor Pedro. Claro, ¿por qué? Porque a veces, fíjense en algo, y aquí abramos mucho la mente, porque toda alteración metabólica estará implicado un hígado. Y tú puedes decir, ay, ¿cómo crees? Claro, si estamos hablando ahorita, como bien dices, de diabetes, tenemos que, a veces la gente dice, ¿qué es diabetes? Es más, yo te preguntaría, y póngale ahí, defínanme diabetes ahí abajo, ¿no? Y entonces van a decir alteración en los azúcares, que elevación del azúcar, y siempre les hago esta pregunta, ¿en una diabetes o falta o hay un exceso de azúcar? Ojo, porque hay un exceso de azúcar en sangre, pero hay una deficiencia de azúcar dentro de la célula, ¿no? Entonces, pero si estamos hablando de que hay una alteración de azúcar y creemos que en una diabetes solamente hay una alteración de azúcar, pues no, en una diabetes hay una alteración de grasas y en una diabetes también hay una alteración de proteína. Y si estamos hablando
de los grandes macronutrientes, esos macronutrientes, ¿quién crees que los rige? Los rige el hígado. Cuando hablamos de todo este proceso de transformación, de energía, toda esa glucosa que vas a transformar de otros elementos, o cómo esa glucosa la vas a ir generando nuevamente, o como una proteína, como una grasa se va a hacer una proteína se va a hacer una grasa, todo esto también está mediado por tu hígado. Entonces, si tú tienes alguna alteración con proteínas, con grasas, con azúcares, necesitamos voltear a ver a la parte hepática. Incluso la condición hepática tiene que ver con temas sanguíneos, con temas de coagulación. ¿Qué onda? ¿Tienes algún tema de coagulación? ¿Tienes algún tema en sangre? Voltear a ver el hígado. El hígado tiene que ver con temas de alergias, de tolerancias, de intolerancias. ¿Por qué? No tolero la proteína. Caemos en lo mismo, alteración de proteína, sí, una alteración digestiva, pero también tiene que ver una alteración hepática. Es más, para que te des una idea, el hígado tiene que ver hasta en alteraciones circulatorias. ¿Tú sabías que ese hígado, a través de ese hígado, pasa a la vena porta y puede haber hipertensiones portales en ese hígado, y esa circulación que pasa a través de tu hígado impacta en el 10% del volumen sanguíneo total? Entonces, Pedro, aquí estamos hablando que es un órgano que es, como dicen, el ajonjolí de todos los moles, ¿no? Que está implícito en las funciones, en todas las funciones de nuestro cuerpo. Así es. Fíjate, ahorita haciendo una síntesis solamente de lo que estás hablando, desde el entendimiento, desde la perspectiva biofísica, la importancia del hígado. Creo que partir con esta parte que es el laboratorio, ¿no? Y sí, exacto. Entonces viene a metabolizar lípidos, glucosas y proteínas. Pues sí, pero luego nos hablaste de un flujo sanguíneo, con una alteración, con una hipertensión portal, por ejemplo. ¿Va? Entonces ya nos metemos en flujo. Entonces, hígado en la parte metabólica, ahora en flujo sanguíneo. Pero luego nos hablaste de una función mecánica, o sea, vámosle sumando, ¿no? Para darle realmente la importancia de quién estamos hablando, ¿no? Ante qué órgano estamos realmente hablando, por lo tanto, garantizar su buena condición y su función, ¿va? Nos hablaste también de una parte mecánica en el hígado, por eso su relación con páncreas, ¿no? Cuando estás mencionando la parte de diabetes, ¿no? Porque todo lo que estimule a páncreas, pues va a estimular a hígado. O todo lo que atrofie a hígado, pues va a atrofiar a páncreas vía mecánica. Pero luego mencionaste algo todavía más fuerte, Gaby, la parte bioquímica. Porque si bien es cierto, y ahí es donde viene la relación muy, muy directa también con páncreas, porque es una diabetes y todo el mundo lo relaciona con una función pancreática, precisamente por el tema de las insulinas, ¿no? Y las células beta del páncreas. Pues sí, pero la misma estimulación de las insulinas a nivel pancreático es la estimulación precisamente de fluidos biliares. Exacto. Biliares determinados por una función hepática. Entonces, fíjate bien, estimulación bioquímica, estimulación mecánica, flujos sanguíneos y la parte metabólica. Estás hablando de un órgano que tiene 4 funciones súper poderosas para tener a mi cuerpo en equilibrio. Exacto, ¿no? Y viene una que también es bien impactante, que es la endocrina. Esta es una glándula, nuestro hígado, es una glándula de secreción mixta, pero que también tiene esos receptores hormonales, que también va a empezar a trabajar con temas de especificaciones hormonales. Entonces, fíjense que con esto ya completamos este cuadro de 5 elementos importantes que tiene que ver nuestro hígado. Entonces tú dices, oye, tengo, no sé, la enfermedad que tú quieras, tengo tal condición. Yo les digo, cuando me dicen, ¿cuándo tomar Bioliver? Sí o sí hasta de mantenimiento. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿a qué nos esperamos estar enfermos? Ojo, páncreas, ya me queda mucho el páncreas, hígado, riñones, son órganos que son mantenedores del gran sistema, son órganos diana en nuestra estabilización metabólica. Entonces, cuando se daña uno u otro es porque lleva un proceso muy largo de afección. Y esto es importante. Ahorita que hablabas, Pedro, y por eso me quedé tanto con la parte pancreática, este hígado, hasta por la posición anatómica en la que se encuentra, es una posición clave. A ver, pónganme ahí, ¿dónde se encuentra el hígado? Se encuentra del lado derecho, ¿ok? Si ponemos la mano en la parte en el epigastrio derecho,
lo vamos a anotar debajo de nuestra parrilla costal derecha. Entonces, ese hígado, si tú ves una imagen, vas a notar que hay una vecindad tremenda con la parte digestiva, que está conectado a través de un tubito, ¿no? Con esa parte pancreática también y con el intestino, o sea, se conecta hígado, páncreas, intestino. Y que este hígado, al ser una glándula de secreción mixta, ¿qué quiere decir? Que vierte sus líquidos, que es la bilis precisamente, tanto a intestino como también vierte sustancias a la parte sanguínea. Y esto es muy importante porque al ser una glándula de secreción mixta va a estar en todos lados este hígado. Este hígado nos ayuda a la depuración de elementos externos. Por ejemplo, esto sí es muy conocido, que si se exceden en alcohol, dices, ¡ay, mi hígado! Yo creo que es ahí donde volteamos también a ver el hígado en condiciones externas. Pero el exceso de algún otro tipo de sustancias o fármacos, ¿quién crees que los metaboliza? Los metaboliza tu hígado. Es una glándula, es un órgano que nos ayuda también para un proceso de desintoxicación. Y eso es importantísimo. Entonces, este hígado, por eso es que sin hígado, chicos, no vivimos. Imagínate, no pudiéramos metabolizar ni grasas, ni proteínas, ni azúcares. No pudiéramos tener esta estabilización incluso circulatoria porque somos un sistema de circulación cerrado. O sea, la sangre está dentro de un sistema y si una parte de ese sistema falla, falla todo el sistema. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, trabaja con la circulación, una estabilización de circulación. Incluso tú puedes decir, oye, para la parte mental también, cuando este hígado cae en una cetosis, empieza a haber una condición cetogénica, empieza a haber una cetosis exagerada en esta parte. ¿Qué pasa? Cambia la producción de nuestros neurotransmisores y la manera en cómo mi cerebro analiza cosas, ¿no? Entonces, hay algo que se llama incluso encefalopatías hepáticas, o sea, hasta en mi cerebro, en mi forma de procesar la información, tiene que ver esta parte metabólica. ¿Por qué? Porque el hígado también va llevando esa batuta del metabolismo. Entonces, este hígado, yo creo que ya nos quedó claro la importancia del hígado. Ahora, ¿cómo lo cuidamos? ¿En qué casos lo cuidamos? No te esperes a tener una esteatosis hepática, que tengas grasita, el hígado graso. No te esperes a que haya una inflamación. No te esperes a que tu hígado ya tenga algunas alteraciones. Si tú ya estás teniendo una alteración metabólica, ya cuida tu hígado. Como bien decía el doctor Pedro, una diabetes, una hipertensión, un problema hormonal. ¿Por qué? Porque en esta parte anatómica, si tienes colitis, es momento que cuides tu hígado. ¿Sabías que hay condiciones de parásitos intestinales, de condiciones intestinales a nivel de colon, que van a provocar quistes, van a provocar alteraciones dentro del hígado? Entonces, hay una vecindad entre ese colon que está inflamado, está pegadito a ese hígado. Si tú mantienes una temperatura elevada, constante en colon, ¿cómo puedo mantener una temperatura constante, elevada en colon? La famosa colitis. Si tú tienes procesos de colitis, sobre todo dices, ¡ay, me duele de este lado! Les voy a dar un tip. ¿Cómo identificar que tu proceso de colitis puede estar afectando o aumentando la temperatura principalmente en hígado? Si tú dejas de ir al baño un día o dos, si tienes procesos, eso se llama constipación, ¿ok? Ya deja de ir al baño un día, estuve muy estresado, 2 días no fui al baño, entonces quiere decir que esa constipación se está dando, esa inflamación se está dando mayormente del lado derecho de ese intestino, de ese colon. ¿Y de qué lado está el hígado? Del lado derecho. Entonces, el hígado es un órgano bien noble porque regenera, pero regenera a través de elementos antioxidantes. Protegen ese hepatocito, pero también hay que darle las condiciones a ese hígado. Entonces, te voy a dar primero los elementos. ¿Qué te parece, Pedro, si vamos con elementos y luego con condiciones de ese hígado? ¿Te late? Perfecto. Las condiciones, los ingredientes o los elementos que requiere un hígado para estar trabajando bien, para estar en ese proceso depurativo, todos consumimos de repente, aunque sea, no sé, ocasional, alguna sustancia que no sea sana para ti, que el alcohol, una medicina, qué sé yo. Ok, si queremos empezar a trabajar sobre depurar y proteger ese hígado y prevenir,
yo te recomiendo trabajes BioLiver 1, 2 veces al año, dependiendo cómo esté tu condición. Si ya tienes un problema, pues ya lo tienes que mantener esta parte de BioLiver. Pero la base en cuanto a suplementación de trabajo con nuestro hígado son poderosos antioxidantes en una mezcla específica, ¿ok? Hay algo dentro de BioLiver que es un ingrediente principal, ¿sí? Ese ingrediente ha sido trabajado durante muchísimos años y esta parte de Bio me encanta, todo lo que es la información, la investigación que ha mantenido Bio. Hay un elemento que se llama silimarina, ¿ok? Esa silimarina ya es conocido que por años va a venir y proteger la célula de tu hígado, ese hepatocito, ¿ok? Pero aparte trae elementos como licopeno, beta-caroteno, arándano, NIM, que todos estos nos van a ayudar a hacer una amalgama de antioxidantes para ir protegiendo esta parte. ¿Y qué es un antioxidante? Evitar que esa célula del hígado se dañe, se deteriore, ¿ok? Entonces van a ayudarnos a trabajar sobre la circulación interna del hígado, van a ayudarnos a trabajar sobre el pH interno del hígado. Esto lo vamos a tener con alcachofa, con diente de león, que van a ir ayudando. Y tú vas a notar que cuando trabajes BioLiver va a haber una parte depurativa. Tu orina va a cambiar un poco, o vas a orinar más, o vas a ir más al baño, va a empezar a cambiar el tono de tu piel, porque incluso manchas en la piel tiene que ver la parte hepática, porque ¿qué es una mancha? Una degradación, una oxidación de una proteína que se llama melanina. Y si estamos hablando de proteína, estamos hablando también de un factor hepático. ¿Se fijan cómo todo nos va llevando, Pedro? Y de repente son cosas que no identificamos o no relacionamos con esto. Así es. Bueno, aquí hay un punto bien interesante, porque si no, primero entender todo lo que mencionabas de la importancia del hígado, ¿no? Entonces creo que nos quedó muy claro lo impactante en función metabólicamente de este órgano. Segundo, entender que es el primer órgano en afección, así como cuando hablamos de la parte renal, que decimos, es que es complicado porque el riñón es como, hagan de cuenta, como en una pelea es el soldado de hasta atrás. Cuando le pegas a riñón es porque ya se agotaron todos los recursos, ¿no? Pero en hígado es lo contrario. Hígado es el primero, es el de cara, es el que cuando comienza a desajustarse algo, el primero que empieza a patinar o a dar signos es mi función hepática, ¿no? ¿Qué signos? Pero no digo signos de que alteración de un valor en un estudio de laboratorio. Mira, bien fácil. ¿Cómo yo puedo saber que de repente mi función hepática no anda tan bien? No quiere decir que tenga una enfermedad, no quiere decir que tenga un problema, pero sí quiere decir que se le está cargando la chamba al hígado, vaya. Exacto. El primero, si tú te despiertas por la mañana con una boca muy seca, con una litosis fuera de lo normal, o eres de las personas que inclusive durante el día maneja estos signos, lo primero que me está hablando es que mi función hepática pues está en desequilibrio. Segundo punto, ¿cómo lo puedo ver? Si por las tardes tú sientes una pesantez muy fuerte y no sueño, pero sí cansancio, que si me acuesto no me duermo, pero siento como que un cansancio muy fuerte, bueno, mi función hepática se está viendo mermada o alterada. Precisamente en respuesta a lo que estás comentando, ¿no, Gaby? La cercanía, la vecindad a una porción de colon ascendente y primera porción del transverso, que me va a hacer una radiación. Porque sí, anatómicamente dices, ¿dónde está el hígado? En el reborde costal derecho. Ok, ¿por dónde pasa tu colon? Pues colon ascendente y transverso. Precisamente en esa porción anatómica. Y la condición más común, que yo creo que el 90% de la población la maneja, que no toma Bio 4, por supuesto, es colitis. Exacto. Y la colitis le afecta directamente a una función hepática. Entonces, fíjate ahora sí que el factor de riesgo tan grande que tiene tu hígado de estar en malas condiciones. Y entonces BioLiver, ahorita que nos acabas de describir de una gran manera todos sus ingredientes, ¿no? La silimarina, por ejemplo, como un regenerador hepático muy fuerte, alcachofa, betacarotenos, bueno, al final de cuentas, toda esta formulación, ¿que a qué va enfocada? A hacer una a regenerar el hígado. ¿Okay? Que si hay una afección, pues a regenerarlo. Sí, pero nunca olvides lo que acabamos de mencionar.
¿Por qué? Porque si no, vas a estar jugando como el jueguito de la cuerda y el paliacate, ¿no? De que están unos del otro lado y lo jalamos y ya parece que lo vamos ganando y luego nos vuelven a jalar y traemos el paliacate para aquí, para allá. O sea, traemos al hígado en estados de equilibrio y luego de afección y luego de regeneración y lo traemos así. ¿Qué es lo que tenemos que hacer verdaderamente? Pues sí, hay que hacer regeneraciones hepáticas. BioLiver es una gran herramienta, ¿no? Que te va a permitir una regeneración, pero a la vez también recuerda liberar al hígado de esas condiciones, porque acuérdate que la primera afección que le afecta al hígado por vecindad, por cercanía y por función es el colon. Exacto. Y es la primera alteración en las personas. Por eso cuando decimos, ojo con factores inflamatorios, no es porque tengas distensión abdominal, es porque automáticamente empiezas a afectar a otros órganos. Y el hígado, ¿cuál dijimos que era? El número 1. O sea, es al primero que le vas a afectar. O sea, si tú tienes 3 meses con inflamaciones, pues esos 3 meses vas a empezar a afectar tu función hepática. Y luego mencionaste algo bien interesante, Gaby, cuando dices dentro de sus funciones las metabólicas y que hablabas del metabolismo, sí, de las grasas, de glucosas y de proteínas, pero cuando hablas de las grasas, entonces ojo, porque entonces la gente que quiere cuidar su peso también, entonces lo primero que vean antes que como y que sí que no como y que si voy a hacer algún tipo de ejercicio o algo, primero voltea a ver tu función hepática, porque donde tu función hepática esté alterada, ¿ok? Se va a alterar el metabolismo de las grasas. Y no nomás la reducción de peso, dislipidemias, colesteroles, triglicéridos, ácidos úricos, se van a ver implicados. Y luego andamos de que, y bájale las harinas, y bájale a las grasas, y no comas tortilla. Y está bien, porque complementas, porque imagínate que no lo hicieras, pues agravas un problema. Entonces está bien, pues cuida tu dieta. Pero antes de cuidar tu dieta, garantiza una buena función hepática, un regenerador hepático y una liberación de estas condiciones. Claro, incluso hasta para la estética, ¿no? Les decía, Así las es. manchitas, hay manchitas hipercromáticas que sean más cafecitas, que tienen que ver el hígado. Ahorita que me encantó esa parte que ibas diciendo, oye, el aliento en las mañanas, ¿no? La pesadez, pues manchitas. Otra cosa que esta también, digo, a lo mejor a veces dices, el hígado, pero ya cuando metemos a temas más estéticos, a lo mejor también nos mueve, ¿no? El tema del pH, la sudoración, sí, que manches las camisas de amarillo y demás, que tengas un pH muy fuerte. Ojo, todo el mundo dice, digestivo y hepático. Entonces, si se fijan, va de la mano esa parte digestiva y hepática. Y precisamente lo que decía Pedro es importantísimo, lo que nos decía el doctor Pedro Alonso. Voy a dar esta parte de protección celular, pero tengo que liberar del calor y de la inflamación que le está llegando a ese hígado. Entonces, ¿yo qué les recomiendo? Que a la par que trabajen BioLiver, trabajen Biocon, que trabajen con congruencia completita. ¿Por qué? Porque si no mejoró, o bueno, puede ser Biocon, puede ser Bioflax molida, Bioflax entera, necesitas movilizar la parte intestinal. Sí o sí necesitamos movilizar la parte intestinal. ¿Para qué? Para evitar que se acumule ahí materia fecal, evitar el proceso inflamatorio. Y entonces si evitamos ese proceso inflamatorio y bajamos esa temperatura, le vamos a estar dando el medio a ese hígado correcto para que trabajes como nosotros. Ahorita que de repente está haciendo muchísimo calor, tú no trabajas igual a 40 grados, a 43 grados, que a 13 grados, 20 grados. Entonces, esos extremos en la temperatura, así como lo sientes tú de una manera general, lo va a sentir cada uno de tus órganos. Entonces, hay que pensar también en nuestros órganos como esa unidad funcional que necesita un flujo de sangre, que necesita una temperatura, que necesita un pH para poder trabajar. Y como bien dice el doctor Pedro, bueno, es el primer soldado, no es como el peón, ¿no? El que está ahí en la primer línea de batalla, junto con esa parte intestinal de decir, aquí no pasa nada, aquí empezamos a regular todo para que se lleve a cabo correctamente la subsistencia de este ser, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Liberarlo. Trabajar con BioLiver, pero también trabajar con esa parte digestiva y van a empezar a ver cambios tremendos. Es más, hasta en la piel, no nada más en las manchas. La condición, nuestra piel, nuestra estructura está hecha de proteína. Entonces, si mejoramos el órgano, el cual va metabolizando esto, vamos a tener un impacto en todo. Es más, hay una condición
ya para cerrar, porque creo que ya se me fue un poquito el tiempo, pero hay una condición que no tenemos, Pedro, de repente muy asociada con esto y tiene que ver con un metabolismo de las grasas y es, por ejemplo, un asma. Un asma donde en esa parte del alvéolo hay mayor cantidad de grasa y entonces hay un desajuste, sí circulatorio, que se está manifestando en una parte respiratoria, pero ¿qué crees? Tiene su origen desde una parte digestiva hepática. Entonces a lo mejor no identificamos muchas cosas del hígado, pero el hígado está implicado hasta en procesos respiratorios. Entonces, yo les recomendaría trabajen 2-3 veces al año Bioliver, váyanlo combinando, lo puedes combinar, por ejemplo, un proceso como bien decías, dislipidemias, colesterol alto, triglicéridos altos y demás, trabajar Bioliver. Lo puedes combinar perfecto con 4 Deporte por Ti, que también trabajaría muy bien. Lo puedes combinar con congruencia completita, pero mínimo si tienes que empezar a trabajar esa parte digestiva e incluso esa parte hormonal. Miren, todos los que tienen un problema digestivo, colitis, va a haber un impacto siempre en la parte hepática y en la parte hormonal y en la parte nerviosa. Entonces hay que trabajarlo todo en conjunto y creo que lo mejor aquí, si estás de acuerdo conmigo, Pedro, es pues no se esperen a que falle un órgano. Yo creo que lo importante es mantenerlo bien. Siempre estamos desgastando nuestro cuerpo en el día a día. Comemos en la calle, manejamos estrés, no tenemos a lo mejor tanta movilidad física y eso va alterando la función de nuestros órganos. ¿Sí? ¿Y qué sería importante? Darle todos los días algo a tu cuerpo que sabes que lo va a ayudar a ir recuperándose del desgaste mismo del día a día a través de antioxidantes que la verdad son súper sanos y que te van a ayudar, sí, al proceso hepático, te van a ayudar a muchas otras cosas más, ¿no? A tener una mejor respuesta metabólica, a tener una mejor respuesta nerviosa, a tener una mejor respuesta incluso estructural. Así es. Sí, ahorita que mencionamos, nos podemos ampliar tanto como quisiera, en verdad. La parte hepática es súper interesante, sí, porque te va a vincular con muchos sistemas. O sea, por eso comenzamos hablando de la importancia de la parte hepática, ¿no? Y como muchas veces no se la damos. Ahorita que te metiste inclusive en áreas endocrinológicas, en fin, a mí se me ocurre asma, que mencionabas, el por qué, el entender bien por qué las manchas hepáticas, ¿no? O sea, hay muchísimo que ver, pero creo que nos debemos de quedar el día de hoy con un mensaje bien interesante. A ver, Bio4 y decías la importancia de tomarlo o adicionarlo, acompañarlo con congruencia, ¿no? Porque vas a ver que siempre mencionamos esto, congruencia. Bioliver es dentro de los productos complementarios o adicionales a la congruencia. Y hay muchos, ¿no? Hay una gama de productos Bio4 que son complementos, vienen a reforzar. Y esto es bien importante que lo entendamos. Yo le digo a las personas, ok, el querer utilizar un producto complementario sin utilizar previo la congruencia es como querer meter a tu hijo a la secundaria sin ver cursado por la primaria. Exacto. O sea, no te puedes brincar pasos. No quiere decir que sea más importante la secundaria que la primaria o la primaria que la secundaria. Simple y sencillamente que lleva una secuencia y que para que a él le vaya muy bien en la secundaria, pues tiene que pasar por una primaria superior y una primaria inferior. Y que no es correcto brincarse pasos, ¿no? Bueno, aquí es lo mismo. Pero creo que con todo lo que acabas de mencionar, Gaby, y entendiendo la importancia en función del hígado, yo creo que de todos los productos complementarios, Bioliver debería ser el primero que deberíamos de utilizar, obviamente después de utilizar congruencia. O sea, ya utilicé la congruencia, quiero comenzar a complementar mi suplementación en orden de importancia. Y por lo que acabamos de ver, la doctora nos decía mínimo 5 áreas súper fuertes, metabólicas, bioquímicas, endocrinológicas, en donde una función correcta hepática va a tener un impacto directo. Entonces, Bioliver es, yo lo mencionaría, así que no estés de acuerdo, el primer producto complementario con el que deberíamos empezar después de la congruencia. Sí, no, está genial y es que por eso me encanta este programa porque de repente dices, y ahora sí yo creo que nos cambió
el concepto de la pregunta inicial, ¿cuándo dar BioLiber? Exacto. Yo creo que con esto nos cambia, decimos, siempre es importante estar cuidando nuestro hígado. Y bueno, Bio tiene años trabajando una formulación majestuosa que es BioLiber, con unos resultados impresionantes. Entonces, y sobre todo, trabajar en la mejor medicina de todas, que es la biofísica, y es la preventiva. No, yo creo que eso, Pedro, es bien importante porque si hay un órgano que todos no están trabajando, pero hay uno que está haciendo una talacha diaria tremenda, parte es nuestro hígado. Y que va a determinar el estado de tus demás órganos. Exacto. O sea, porque te está bien, pero es muy fuerte. Sí, es cierto, pues por algo es el primero que comienza a equilibrar el cuerpo. Pero a medida de que yo garantice mis buenas condiciones hepáticas, indirectamente estoy cuidando mis funciones pancreáticas. Exacto. Indirectamente o por secuencia, estoy protegiendo mi función renal. ¿Va? Estoy protegiendo mi función cardíaca. Yo sé decir, Pedro, pero ¿qué tiene que ver la parte circulatoria? La doctora nos acaba de mencionar de una hipertensión portal que va a alterar un flujo sanguíneo y que si esto en un tema crónico, claro que voy a mermar mi función cardíaca. O sea, en otras palabras, garantizando tú una buena salud hepática, vas a proteger a tus demás órganos. Exactamente. ¿Vale? Muy bien, Gaby. Entonces, ¿qué te parece si para cerrar nuestro programa por temas de tiempo, nos dices cuál va a ser tu pregunta y recordarles a todos en cuanto la doctora haga su pregunta, contesta rapidísimo porque la primera persona que responda vía Facebook es la que se va a hacer acreedora a BioLiber. ¿Cuál sería la pregunta, Gaby? Perfecto, doctor Pedro Alonso. ¿Qué te parece si algo bien sencillo que estuvimos diciendo mucho? A ver, ¿con qué es lo ideal de complementar BioLiber? ¿Con qué otra base dentro de Bio, que lo usamos muchísimo, es importante que complementemos cuando lo estemos tomando? ¿Ok? Son 4 productos que ya se lo saben muy bien, así es que fácil para que el primero que la conteste correctamente se lleve este BioLiber. Muy bien, Gaby, pues con eso ya considero que ya le regalaste la respuesta con eso de los 4 productos, pero bueno, ahí está la pregunta. Creo yo que ya debe haber ahorita un ganador. Rapidísimo, la primera persona que haya respondido correctamente, pues bueno, es ganador precisamente el día de hoy de BioLiber. Y bueno, sin más por el momento, agradecerte, Gaby, el día de hoy tu atención y todo lo que nos compartiste. Muchísimas gracias, Pedro. Un honor estar contigo, con toda la familia Bio. Y bueno, nos vemos en los próximos podcasts. Así es. Y pues bueno, con esta dinámica un poquito diferente, pero acoplándonos, sí. Gaby desde el otro lado, yo desde la parte dirigiendo. Así que sí, pues bueno, por ahí nos trabamos un poquito, pues discúlpenos, pero pues estamos ahorita innovando en esta dinámica. Muchísimas gracias también por habernos hecho el honor de su atención. Estamos compartiendo temas interesantes y pues bueno, como dijo la doctora Gabriela, nos estamos viendo en nuestro próximo podcast. Gracias. Recuerda que si no es Bio4, no es biofísica. Hasta la próxima.